el tamaño del archivo, que La llegado a un limitación. tamaño ya no graba más, a lo mejor, por una Ya, pues limitación. entonces, a ver, lo que vamos a hacer es, si alguien me recuerda dentro de 20 minutos Ay, perdón, me estoy liando yo sola. y le doy a grabar. Ya le he dado a grabar ahora y le vuelvo a dar a grabar. ¿eh? Vale. 20 minutos, vale. Bien, yo creo que vamos empezando. A ver si hay alguien más que haya pedido. No. Vale, vamos iniciando. Para los que no estaban ayer, comentábamos que si queremos tener el micrófono desconectado, lo tenemos y cuando vayamos a hablar acordarnos de encenderlo. Segundo, que para poder hacer alguna pregunta, en la parte de abajo hay un icono que pone participantes. Si lo damos, se levanta una manita y al levantar esa manita yo me puedo dar cuenta que hay alguien que quiere hablar. O si son varios, pues vamos dando la voz de uno a otro. Si por lo que sea yo estoy leyendo los apuntes y no me doy cuenta, pues me podéis interrumpir. Decís permiso y ya... Vale. Ok, no sé si hay alguien más. Antonio, No. Sí. una cuestión. Sí. Yo en el correo que nos mandaste veo que empieza, el punto a tratar sería el segundo, el acompañado. Y Sí. el primer punto es que no lo he encontrado por ningún lado. Vale, pues vamos a empezar si queréis. Iniciamos con una oración, si os parece, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acompáñanos, Señor, en este curso, ilumínanos y ayúdanos a aprender este ministerio del acompañamiento, sobre todo en este tiempo de tanta necesidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en Ahora el en el principio, principio. ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, antes que nada un saludo a todos. Ayer en la clase los que estuvimos nos pudimos presentar, bueno, más que presentar, compartir un poquito de cómo nos sentíamos, de cómo estábamos, pero yo creo que hoy se nos haría un poquito largo. Entonces, como dice en mi tierra, daos por besados todos. Bien, entonces, primero que nada, comentar que en la plataforma he subido ya los apuntes y hay como 3 partes. Una que es la introducción del curso de acompañamiento, que es lo que teníamos que haber leído para la vez pasada, donde está como lo que es la introducción, era el primer punto. Está el índice y la introducción. Entonces, en la introducción decíamos que es este tema, que es el acompañamiento espiritual. También ver cómo hay como 2 corrientes, sobre todo en la Iglesia, una que le llaman acompañamiento espiritual y otra dirección espiritual. Es lo mismo, pero una tiene como un carácter más de dirección, de dirigir, y el otro es más de acompañar, como su nombre lo implica, ¿no? Bien, nosotros hemos escogido la palabra acompañamiento, pero saber que son sinónimas y que depende mucho de la actitud de la persona y del acompañante, de los dos. El segundo tema, que es el que vamos a ver hoy, es el tema de... Está Marisa, ok. El tema del acompañado. No sé si os acordáis cuando, yo no sé en qué curso lo estudiamos, lo que es las claves de la comunicación. Si os acordáis, en la comunicación entran varios factores, ¿no? El emisor, el receptor, el mensaje y el canal. ¿Os acordáis? Sí. Bueno, pues se establece como una relación entre el acompañante, el acompañado y el acompañamiento. Entonces, justo el curso hemos intentado, como tenemos muy poco tiempo, ver esas 3 claves, ¿no? ¿Qué es, quién es el acompañado? El perfil del acompañante, qué hace falta para ser acompañante y luego qué se entiende por acompañamiento. Hay un chat, perdonad, a ver. Ok, tenéis todos en la plataforma el tema anterior, yo no lo veo, sí. Si lo veis en la plataforma, yo creo que tiene que estar. Es el tema 0, el tema 1. No sé si os escucha nadie, pero si alguien lo quiere revisar y si no, luego lo he revisado, justo sí. como lo comentabas, porque tengo la plataforma abierta y veo que también Consuelo y no lo vemos. Entonces, igual es que está... Sí, está en el punto número 1, está la introducción al curso. No.
Y en Sí. el punto número 2, en el acompañado, está acompañados y en el segundo punto, o sea, Vale, es punto que, 2.2, barro y tesoro. vale, Pues- es que creo que hay dos en la plataforma, veo que Ah. ahí pone uno haz espíritu y otro acompañamiento espiritual. Vale, vale. Ok, Donde pone, vamos a ver, ok. No Yo pone tengo nada. acompañamiento espiritual. ok, donde pone ACO ESP. No sé lo que tenéis, yo las tengo esas abreviaturas, acompañamiento espiritual, y hay 3 documentos en Word. ¿Eh? ¿Sí que lo veis? Consuelo no lo Sí, ve. exacto. Es que entonces mirar, porque debe ser que en los cursos está abajo 2, acompañamiento espiritual y haz espíritu. Vale, si no, entonces lo que tenemos que hacer es yo envío un WhatsApp a Laura para que actualice un poco esto a JR, porque me parece que está habiendo algún problema. De hecho, yo no tenía la lista completa. Vale. Os los envío si queréis por WhatsApp, ¿os parece? Vale. Sí, bueno. Ujú. Vale, casi que mejor. Ok, Mejor. entonces... Yo sí que los tengo todos, ¿eh? un segundo. A lo mejor es que como están todas las asignaturas y abajo pone más. Es que hay que ir a más asignaturas. ¿Tampoco, Consuelo? Tampoco. Yo creo que es más que lo tenéis los de primero y los de segundo, ¿no? Vale, pues Puede voy ser. a... Espera un poquito, os lo envío ahora mismo. A ver si puedo. Acompañamiento. Ok. Vale. Ya donde pone el diplomado de segundo y tercero ya está. ¿Eh? Gracias. Y ahora lo voy a enviar por si acaso también al de primero. Pero Al a la WhatsApp. plataforma no, al WhatsApp. Al Vale. WhatsApp. Ya sabéis que hay una aplicación en la Vale, que vale. podéis descargar Sí. el WhatsApp en el ordenador. ¿Eh? Tenéis que descargar la aplicación de WhatsApp en el ordenador. Sí. Sí. Vale. Ya ha llegado, sí. Ok. Bien, entonces seguimos. Ok, entonces en el primer tema vimos como una introducción de lo que es el curso, vimos una base bíblica y vimos también una base del magisterio y la tradición. Y uno de los puntos es entender que pues, el acompañamiento es un ministerio dentro de la Iglesia y un ministerio que ayer veíamos en el seminario de evangelización que es más importante que nunca. Bien, entonces, bienvenida Belén, no sé si nos escuchas. No. ¿Está ahí? ¿Belén? No. Vale. Belén, nos ves, pero no nos escucha. Bueno, entonces, hoy vamos a ver el punto del acompañamiento, el del acompañado, o sea, la persona que es acompañada. Yo quisiera resaltar varias personas. Uno, ¿cuáles son las situaciones de las personas hoy? Que fueron las preguntas que os hice. Segundo, quisiera subrayar un punto y es que todos somos acompañados y todos podemos ser acompañantes, porque quizá en la Iglesia se extendió un poco la sensación, el concepto de que solo los sacerdotes pueden ser directores espirituales, ¿no? Y eso pues no es correcto. Sí que es una parte del ministerio sacerdotal el acompañamiento, pero también es algo que pertenece en modo distinto a los consagrados y también a los laicos. Entonces lo vamos a ver un poquito esto, ¿no? Y también vamos a ver alguna actitud del acompañado y algo como de una antropología que le he llamado antropología del barro y tesoro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna afirmación? Vale, ok, entonces seguimos. Bien, entonces en las preguntas que os hacía, hacía la pregunta de, bueno, en el email, perdón, hacía la pregunta de como reflexionar un poquito de lo que estamos pasando en el mundo en este momento, que ayer también lo hablamos,
y las situaciones que van a surgir a corto, medio, largo plazo y qué situaciones o qué personas sentimos que van a necesitar ser acompañadas espiritualmente. Entonces, no sé si queréis hacer algún comentario de lo que habéis reflexionado. Si alguien quiere decir, ¿quién sentís que va a necesitar más especialmente un acompañamiento? La verdad es que no sé. No. No, nadie tiene... No sé. A ver, yo Bien. pienso que no va a ir directamente por edades o algo así, sino según las situaciones que cada familia o cada persona haya vivido. Van a necesitar acompañamiento fundamentalmente quien no se ha podido despedir de sus seres queridos, por ejemplo, quien se encuentre en una situación caótica familiar, que a saber cómo salen del confinamiento las familias. Algunos niños saldrán tocados, los mayores tendrán miedo. Yo creo que no va a ser tanto por edades como por circunstancias personales vividas. Y remitiéndonos a España, ¿qué diríais en España algunos denominadores comunes, algunas situaciones comunes? Por ejemplo, una que dice Eva es muy, muy normal. O sea, estamos siendo testigos de muchas personas que están viendo fallecer a sus padres, empezando por Mercedes anteayer, por nuestro responsable Rodrigo y por tantas otras personas, ¿no? Personas que pierden seres queridos sin poder despedirse. Eso va a suponer una necesidad de hacer un camino, un acompañamiento. Otro, también yo diría los médicos y todo el personal que ahora están viviendo de una manera intensa, pero sin digerir todo lo que están viendo. Yo, por ejemplo, tengo un amigo médico que él me decía, no sabes, Antonio, lo duro que es elegir entre quién quieres salvar, a una persona a otra, porque no hay respiradores suficientes y tienes que tomar tú la decisión. Entonces, muchas de esas personas luego van a tener pesos muy grandes de que han optado por la vida de uno y por la muerte de otro, ¿no? ¿Qué más? Los matrimonios también. Los matrimonios, sabemos por las estadísticas de China que pues, ha aumentado muchísimo el número de, por ejemplo, de divorcios. Entonces, en muchas familias está suponiendo un lazo de unión como nunca lo había habido, pero pues también salen todos los demonios que estaban escondidos en las cuevas y pues se reavivan las dificultades. ¿Qué más? Hemos dicho también niños que van a tener miedo. Yo tengo la mano levantada hace un ratito. Sí, perdón. Igual no me ves. No pasa nada. No, es que no siempre levantan. Ok, Sol, di. Y luego Rosa. Por supuesto, por lo que me toca en el tema sanitario que habéis comentado, doy fe de ello, ¿no? A mí me tocó trabajar en el 11M y realmente el toque que te queda es brutal, ¿no? Y esto que es mucho más largo y mucho más cruento, pues ¿para qué vamos a decir? Entonces ahí va a quedar muy dañada la salud emocional y psicológica, ¿no? Teniendo en cuenta que ¿En qué sentido, Sol? ¿Perdón? ¿En qué sentido? Pues teniendo en cuenta que estas personas van a tener que seguir trabajando y viendo pacientes de otro tipo, entonces, tanto por las personas allegadas que ellos hayan perdido o tratado, como por tantas que han tenido que tratar y eso, como decías antes, han tenido que elegir entre unos y otros, han tenido que ver a sus propios compañeros fallecer, han tenido que estar separados de sus familias mucho tiempo viviendo en hoteles. O sea, son situaciones muy, muy dramáticas, ¿no? O sea, que tengas vocación sanitaria no significa que seas capaz de aguantar todo esto, ¿no? Sí. A largo plazo me refiero. Muy bien. Eso por un lado. Y por otro, yo estoy muy sorprendida y la verdad que no había caído para nada en esto. En YouTube estoy viendo varias manifestaciones de chicas hablando que en este confinamiento pues hay medidas muy fáciles para poder abortar en casa, ¿no? Y a mí que no se me había ocurrido, la verdad, bueno, pues hay una serie de cosas
en las que tú, sabemos esto de los médicos online y tal, o por teléfono, y te mandan a casa ya según tus circunstancias, si estás de más de 10 semanas, de menos de 10 semanas, te mandan ya las medicaciones a casa, previo pago, para que puedas abortar desde casa cuando son menos de 10 semanas, y aparte de 10 tendrás que ir al hospital, ¿no? Pero creo que esto también facilita mucho desde el desacompañamiento de estas personas, ¿no? Pues digamos una ausencia de acompañamiento familiar, de amistades, pues, por supuesto un acompañamiento espiritual, facilita mucho que ante estar solos tanto tiempo, pues bueno, tomes una decisión de estas, ¿no? Entonces no sé si compete o no al tema que estamos tratando, pero a mí me ha impactado. Queríamos primero que nada tomar conciencia de las personas que están a nuestro alrededor, también nuestra propia vida, nuestras propias familias, nuestros propios amigos, conocidos, pero tomar conciencia un poquito para saber qué es lo que tenemos que acompañar o a quién tenemos que acompañar. Entonces, pues hace un año igual las situaciones eran distintas, pero ahora van a ser estas, y van a ser estas por un tiempo. Rosa, pon el micrófono. Eso, gracias. No se te escucha. Necesitas a tu esposo para que te ponga el sonido. A ver. Vale, pues... Explícale, Rosa. Mira, en tu foto tienes unos puntitos azules. Le das a los puntitos. Ya está. Perdón. Ahora sí. Gracias, Rosa. Di. Perdón. Bueno, yo había pensado las personas que están solas, las personas que se han quedado sin trabajo o que ven su trabajo en serio peligro, los matrimonios que pasan por crisis, que tienen que pasar 24 horas, 7 días a la semana juntos, las familias que tienen hijos con problemas, hijos con adicciones. El otro día hablaba con una amiga cuyo hermano tiene un hijo que se droga y que no quiere estar en casa y entonces se escapa continuamente de la casa. Él además está enfermo de cáncer, o sea, es un cuadro familiar terrible. Y yo no sé, yo al final del día, cuando ya estoy un poco más tranquila, miro mi lista de contactos y me acuerdo un poco de las personas que están en una de estas situaciones y procuro enviarlas un mensaje para ver qué tal está y en función de su respuesta, pues o sigo chateando o las pregunto si las puedo llamar, bueno, dentro de lo que el confinamiento te permite. Sí, muy bien. Entonces, aquí vemos otros casos, por ejemplo, personas con cualquier tipo de adicción, incluso personas que en estos tiempos les van a hacer la adicción al celular, al móvil, perdón, o a la pornografía, que es como muy habitual, ¿no? Luego también personas que tienen cualquier tipo de hándicap, de minusvalía a nivel físico, que están, pues eso, con muchas más dificultades de poder vivir este tiempo, ¿no? ¿Alguien quiere añadir algo más? Yo había levantado la mano. Sí, José Luis. Yo lo que estoy observando es que hay un nuevo acercamiento y un reencuentro de personas que tenían una fe olvidada y una fe cultural o sociológica y ahora se están acercando con este tiempo de silencio, muchas películas en Semana Santa, una especie de temor o de visión un poco apocalíptica de los acontecimientos, como que les está empezando un poco a entrar un sentido de la fe, empezando. Y esas personas dan pasos por su cuenta que a veces son un poco erráticos, se meten en cosas por internet que no son de la ortodoxia católica, pero sí que tienen un deseo, una sed. Entonces, yo he tratado con varias personas de hablar y mandarles cosas de provecho por WhatsApp, que tienen un origen bueno y hay que continuarlo. O sea, eso no se debe interrumpir. Son nuevos cristianos o personas que se reencuentran con el cristianismo. Sí, decíamos ayer, José Luis, que
que toda crisis tiene su peligro y tiene su oportunidad, y que ciertamente hay una vuelta hacia la interioridad, hay una vuelta hacia la espiritualidad que tiene una ambivalencia. O sea, personas que realmente van a encontrar a Dios, a un Dios personal, se van a reencontrar con su pasado de fe, tenían sembrada la fe y han vuelto a ella, y otras que van a derivar hacia una espiritualidad desencarnada, por tantas ofertas que también hay, ¿no? Nueva era, movimientos gnósticos, entonces tiene todo pues como como un peligro y una oportunidad. Mucha gente va a volver a una fe y una fe verdadera, pero siempre está el riesgo de buscar una fe muy de supermercado, muy a la carta, muy lo que a mí me quiera escuchar, lo que me haga sentir bien, una fe como un nirvana que me ayude a estar sereno, a que me ayude a tener paz interior, estilo yoga, pero es que la fe no es yoga, la fe es un encuentro personal con un Dios que es vivo y que tiene una palabra y que me invita a un cambio, una conversión, a un cambio de vida, a una ética. Y estas espiritualidades no tienen ética, es más, o tienen una ética muy, muy difuminada. Entonces sí que es como de valores humanos, solidarios, pero no es realmente una ética como entendemos nosotros cristiana, que va más allá de lo que puedo decir yo. O sea, el pecado original es ese no aceptar que somos criaturas y ese querer decir nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. Hemos comentado alguna vez. Entonces, una espiritualidad que se pretenda construir sin una ética, pues es como arrogarse el derecho a yo soy Dios y yo digo lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, hay ese peligro. Esto que sale es importante porque vamos a tener que acompañar, quizá entre nuestra propia familia, personas que están ahí, que están queriendo, que están en unas situaciones difíciles, dramáticas, y que van a buscar a Dios, pero lo van a buscar quizá en donde no es, ¿no? Bien, ¿algo más o continuamos? Vale, pues yo creo que continuamos. Bien, yo os invito a que sigamos como tomando conciencia de lo que vive la gente. O sea, la sensación cuando, bueno, yo he estado estuve una semana al inicio justo de la pandemia con mi madre, y pues yo normalmente no veo la televisión, leo los medios digitales, pero estar en casa y estar todo el día la televisión encendida es algo que te termina saturando, sobre todo porque las noticias son muy sesgadas. Entonces, yo os aconsejo el alternar pues, en las noticias como canales distintos para no escuchar siempre las noticias desde la misma perspectiva. No solo ver en la televisión el noticiero que nosotros prefiramos, sino también leer periódicos digitales que puedan ser de distinto sesgo, porque la verdad generalmente está en los medios de comunicación, está en medio, ni en el de muy izquierdas ni en el de muy derechas. A veces tienes que leer tres para enterarte un poquito de algo, ¿no? Pero a lo que voy es que es bueno como que tomemos conciencia, hay muchos artículos de opinión, hay muchos análisis psicológicos, sociales, de distintas características. Es bueno tomar conciencia de dónde estamos, de dónde está la gente. Ciertamente los medios de comunicación son un canal de conocimiento, pero pues también los diálogos con las personas, con nuestra propia familia, el observar nuestro propio interior, lo que vivimos, también nos ayuda para tomar conciencia de lo que está viviendo la gente y qué es lo que se nos pide acompañar. Entonces, en el segundo punto... perdón, Pedro, tienes la mano levantada. Pedro. Sí, aparte de lo que decía José Luis, de gente que está despertando la fe, yo estoy metido en muchos grupos de Maús y del retiro normalmente pues sale gente que estaba alejada de la iglesia y que entra. Pero si bien es cierto que eso se observa, también observo incluso entre sacerdotes que hay gente que está muy metida o que le da mucho crédito a esas ideas que nacen de enlazar las apariciones de Fátima con las de Garabandal, con las de tal, con el Padre Pío, el mundo se va a acabar, estamos en el final de los tiempos, etc. Y eso pues también me preocupa, porque mete ahí
bastante miedo a la gente. Y luego, pues resaltar también el tema de las personas mayores, ¿no? Yo estoy aquí con mis padres y a pesar de que ellos pues tienen una fe bastante asentada, pues el estar viendo que están condenando a muerte a las personas mayores, pues también deja su huella, ¿no? Y hay que estar ahí. Vale, sí, muchas gracias, Pedro. Lo que comentas en tiempos de crisis y también en los comienzos e inicios y finales del milenio, siempre se han dado este tipo de movimientos. Hay populismos que son políticos y estamos en la era de los populismos. Hay populismos sociales y hay populismos también religiosos. Entonces, en todos los momentos de crisis y en todos los momentos, por ejemplo, coincidiendo con los inicios finales del milenio, ha habido muchos profetas que hablan del fin del mundo, es repetitivo ese tipo de cuestiones. Entonces, puede ser que algunas sean verdaderas, o sea, no podemos negar, por ejemplo, pues, no podemos negar las apariciones de Fátima, no podemos negar muchas cosas de estas, pero tenemos que estar como muy cautos, o sea, muy cautos de decir, al final, la salvación es algo más sencillo, la salvación es el encuentro con Dios y la acogida de la fe, y tenemos los elementos suficientes, tenemos la Biblia, tenemos los sacramentos, tenemos toda una serie de cuestiones, no necesitamos mucho más, entonces, bueno, simplemente es como una atención y también saber que hay cosas que son buenas, que son válidas, pero también hay radicalizaciones que son muy simplistas y que nos alejan de lo esencial de la fe, nos alejan de como el núcleo de la fe. Entonces, yo antes de ir por primera vez a Latinoamérica era muy racionalista, muy reacio a todo lo que es la religiosidad popular, la rechazaba. Cuando fui a Colombia por primera vez me ayudó mucho entrar en contacto con la religiosidad popular y me di cuenta que había cosas muy, muy válidas en la religiosidad popular y otras que necesitaban purificación. Entonces, no todo es bueno o todo es malo. O sea, hay que saber discernir y hay que saber en cada expresión tomar lo bueno, pero saber que a nosotros se nos ha dado el poder vivir con una cierta madurez la fe, que tenemos la Sagrada Escritura, que tenemos los sacramentos, que tenemos el magisterio, que tenemos los medios normales, que para mí el fin del mundo puede ser mañana si tengo un accidente en coche. No tengo que tener miedo de que el fin del mundo por la pandemia ni nada de eso, ¿no? Bien, en el segundo punto, entramos en el segundo punto, quería expresar que en relación a esta materia de acompañamiento, lo primero es tomar conciencia de que todos nosotros, todos necesitamos ser acompañados. O sea que igual, como expresaba Rosa, pues estamos intentando ayudar a muchas personas que están en situaciones de vulnerabilidad, de fragilidad, pero todos nosotros necesitamos ser acompañados y eso es importante, desde una perspectiva o desde otra perspectiva, ¿no? Porque todos somos susceptibles de crecer, de aprender, de mejorar y para esto necesitamos ayuda. Yo mismo, por ejemplo, pues en México en estos años he tenido un director espiritual, ahora que he llegado a España he buscado otro, y no puede uno decir, yo ya tengo la teología, ya no necesito acompañamiento espiritual, yo ya soy una persona madura emocionalmente, no necesito acompañamiento espiritual. O sea, todos de un modo u otro necesitamos acompañamiento. Ese acompañamiento puede ser una persona que nos acompaña, puede ser una revisión de vida, puede ser un grupo, o puede ser, hay como formas distintas de acompañamiento, ya lo veremos en el siguiente punto, pero en cada etapa de nuestra vida, en cada situación, no solamente cuando estamos en dificultades, necesitamos ser acompañados. Pongamos en el mejor de los casos que uno estuviera bien espiritualmente, físicamente, psicológicamente, emocionalmente, que estuviera bien, pero pues tendrá mociones del espíritu, tendrá llamadas de Dios a mejorar, a cambiar, a crecer o a poder aportar a los demás. Entonces, este punto es muy importante. Todos necesitamos ser acompañados. A mí me parecen impresionantes las palabras del Papa del 27 de marzo, donde constataba eso, ¿no? Estamos viviendo una tormenta
hemos descubierto nuestra vulnerabilidad, todos somos personas necesitadas y al mismo tiempo todos tenemos un aporte, todos somos importantes. Iniciaba así, todos estamos en una barca y en esa barca nos sentimos todos vulnerables y al mismo tiempo todos importantes y necesitados. Bien, segundo punto es todos podemos ser acompañantes. Durante un tiempo en la Iglesia ha habido la concepción de que solamente pueden ser los acompañantes los sacerdotes, como si el acompañamiento espiritual fuera vinculado al sacramento del orden. Eso no es cierto. El acompañamiento es un don de Dios, no es un don sacramental, es un don que se nos da desde el bautismo. Somos sacerdotes, profetas, reyes, y es un ministerio que está más vinculado a un don del Espíritu Santo, el don del consejo. Entonces, ¿quién puede ser acompañante? Todos. Todos podemos ser acompañantes. Quizá no todos podamos ser acompañantes a un cierto nivel, pero a otro cierto nivel sí. Todos los padres de familia estáis llamados a ser acompañantes de vuestros hijos, de vuestros cónyuges. Estáis, por la gracia de Dios, estáis llamados a ser acompañantes, ¿no? Entonces, es importante tomar conciencia de eso. Hay un cierto nivel que sería el de una persona que tiene la teología, que está muy bien preparada, que además es una persona con una capacidad empática, con una sabiduría, bueno, ciertamente hay personas que pueden tener ese don del ministerio del acompañamiento de una manera peculiar. Podríamos hacer un paralelo con la predicación. Hay predicadores especiales, como puede ser Raniero Cantalamessa, que está nombrado a nivel oficial predicador del Papa, que tiene un doctorado en teología y no sé cuántas cosas más, además de una capacidad de retórica y de pedagogía extraordinaria. Sí, hay personas que tienen ese ministerio de palabra de una manera muy desarrollada, pero cualquier bautizado está llamado a anunciar la palabra de Dios a otro nivel distinto. Igual no todos están llamados a predicar en un púlpito como un sacerdote, pero todos están llamados a anunciar en su vida la palabra de Dios. Entonces, lo mismo el acompañamiento. Todos nosotros podemos ser acompañantes. Estamos llamados a ser acompañantes en niveles distintos. Algunos lo estáis llamados a ser en vuestras familias, algunos que no estamos casados estamos llamados a ser en nuestro ámbito de fe, con nuestros amigos, con las personas que se cruzan en nuestra vida laboral, en nuestro trabajo. En alguno de los aportes que habéis hecho por escrito decís que en el trabajo mismo, cuando tú escuchas a las personas, como que las personas salen transformadas. Entras en una profundidad de diálogo que la gente no está acostumbrada y eso es un bálsamo para la vida de las personas. Entonces, en el trabajo, en la familia, a través de los medios de comunicación, o sea, yo creo que muchos hemos tenido la sensibilidad de decir, bueno, hay muchas personas con las que puedo conectar, voy a dedicar un rato cada día a conectar con personas en cualquier lado del mundo o de cualquier ámbito para poder charlar un poco y te das cuenta de lo mucho que ayuda el que hagas una llamada en WhatsApp o por teléfono a personas que pueden estar pasándolo mal, ¿no? Bien, entonces quería subrayar esto, ¿no? Todos desde el bautismo somos sacerdotes, profetas, reyes y esto conlleva la dimensión del acompañamiento. El acompañamiento como ministerio supone, o sea, como dedicarme, si queréis, de una manera oficial o como un punto de referencia de la comunidad, exige ciertamente una preparación, exige una capacidad. Hay personas que son muy buenas, muy orantes, muy santas, pero no saben aconsejar, quizá no tienen suficientes elementos. Entonces, igual, yo puedo ser una persona muy buena, muy intuitiva para aconsejar a mis hijos, pero no sería tan adecuado para aconsejar, por ejemplo, un discernimiento vocacional de un joven que me dice no sé qué hacer con mi vida. Y quizá necesitamos más preparación. Entonces, está esta pregunta, o sea, desde esta constatación de que yo soy llamado a ser acompañado, que yo soy llamado a ser acompañante, está la pregunta cómo me preparo para acompañar y cómo puedo pues prepararme para acompañar. Yo creo que los que habéis elegido esta materia
pues es un deseo justo y yo me quiero preparar para poder acompañar a los demás, ¿no? Bien, entonces, como actitudes del acompañado, lo primero es al acompañado haber tenido y seguir teniendo como un acompañamiento espiritual de calidad, porque mucho de la sabiduría para acompañar a otros pasa por el conocimiento de uno mismo. Por eso, por ejemplo, el hacer ejercicios espirituales y el tomar conciencia de los dinamismos del espíritu nos ayuda a luego poder también acompañar a otros. O sea, ayer Violeta preguntaba si en este tiempo es válido pasar por experiencias de desierto, ¿no? Pues justamente, normalmente, los acompañantes también pasan por todo tipo de situaciones de dudas, de tentación, de pesimismo. O sea que la vida espiritual al final hay muchas cosas que todos las pasamos, de formas distintas, pero todos las pasamos. Todos experimentamos llamadas de Dios, alegrías, fracasos, dudas, preguntas, tentaciones, caídas, levantadas. Entonces, todos estamos llamados a, desde la observación de esas situaciones, desde la reflexión, desde el reconocimiento de esos dinamismos espirituales, poder acompañar a otros. Digo un ejemplo. Yo creo que cuando uno es joven, uno tiene la sensación de que no hay límites, de que uno es infinito. De pronto tienes una enfermedad y te das cuenta que no, que somos seres limitados y mortales. Y el pasar por esa experiencia a veces de enfermedad te ayuda a tener una empatía con personas que viven lo mismo que antes no la tenías. Entonces, por lo mismo, los líderes de Alcohólicos Anónimos, ¿quiénes son? Alcohólicos Anónimos tienen millones de personas y la mayor parte de los núcleos van dirigidos por personas que han sido alcohólicas. Entonces, no hace falta pasar por todos los pecados del mundo para poder ayudar a los otros, pero saber que todo lo que hemos vivido en nuestra vida, si lo reciclamos, si lo reinterpretamos desde la luz de Dios, desde la oración, se convierte en elementos que nos pueden ayudar a entender los dinamismos de la vida de los otros. Entonces, creo que esto también es muy importante, el tomar esa conciencia de nuestra propia vida, de lo que vivimos, tomar conciencia de las personas que están al lado, y eso nos permite poder luego acompañar a otros. Entonces, en cuanto a la persona acompañada, estamos hoy hablando de la persona acompañada tiene que ser una persona que tenga capacidad de comunicar, de expresarse, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, voy al médico con dolores y no sé expresar lo que siento, pues no es tan fácil que el médico lo adivine. O sea, igual si me ve que tengo fiebre, pues puede pensar algo, pero a veces podemos tener síntomas internos que si no los sabemos expresar, pues el médico está como a ciegas. Entonces, la capacidad de comunicarse, de expresarse. Un detalle muy sencillo, leía un artículo el otro día que decía de que a través por todo este tema de la comunicación, de los WhatsApps, estamos acostumbrados a como soltar sensaciones rápidas, pero no expresar nuestros sentimientos de una manera más profunda. Entonces, cosas tan sencillas como caminar, cosas tan sencillas como escribir una carta o un email, nos ayuda a poder expresarnos en más profundidad. Porque los WhatsApps no son un canal muy válido para expresar profundamente lo que vivimos. Entonces es bueno saber eso, que tenemos que aprender a expresarnos, que una manera que ayuda es escribir. O sea, por eso, por ejemplo, en el Verbum Dei utilizamos mucho de eso, de la Biblia y de un cuaderno donde expresamos nuestra oración en voz alta a Dios, solo lo lee Dios, pero así nosotros mismos tomamos conciencia de lo que tenemos dentro, de nuestros propios sentimientos. Lo digo porque es algo que me sorprendió el otro día al leerlo, pero que tiene toda razón. O sea, el escribir un email largo, el expresar
por escrito lo que llevamos dentro nos ayuda mucho a nosotros mismos. O el dialogar con otra persona. A veces, cuando tú haces dirección espiritual, puede ser que la otra persona no te diga nada, pero el hecho, el ejercicio de tú expresarlo, no solamente es un desahogo, sino que es una forma de tomar conciencia más real de lo que tú vives dentro. Porque a veces vivimos muchas cosas por dentro, pero no lo sabemos poner nombre ni las entendemos. Entonces, al expresarlo hacia afuera, ayuda. Entonces, esa es como una actitud necesaria, ¿no? La capacidad de comunicación, de expresión. También la sinceridad. O sea, yo puedo compartir en mi familia, yo puedo compartir en la dirección espiritual, yo puedo compartir en mi comunidad de fe, pues un 15% de lo que vivo, un 10%. Entonces, pues en un momento dado no hay que decir todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, a unos niños no hay que decir la verdad al 100% con toda su crueldad. O sea, hay que ser conscientes de la sinceridad, cómo expresarla. Pero si yo voy al médico y tengo 8 síntomas y solo le expreso uno, pues es como decir, quiero que me cures, pero no quiero que me cures. Quiero la salud, pero me da vergüenza. Entonces, o sea, el tema de la sinceridad, de la confianza, es importante, ¿no? Repito, hay niveles de apertura distintos. Yo acabo de conocer a una persona, pues no tengo que decirle toda mi vida pasada, todos mis pecados, todo lo que siento, no. O sea, hay niveles de apertura distintos, pero el expresar profundamente lo que vivimos, lo que somos, también nos puede ayudar a tomar más conciencia de quiénes somos y de qué estamos llamados, ¿no? También la capacidad de ser confrontados. Al menos los que somos vascos siempre decimos que nunca perdemos, o ganamos o empatamos, ¿no? Entonces, pues a veces no tenemos capacidades de ser confrontados. O sea, cualquier cosa que nos dicen, nos sentimos atacados, enseguida sacamos las uñas, enseguida lo rechazamos. Como método de defensa, a veces psicológico, a veces inconsciente. Entonces es bueno esa capacidad de confrontación. Mira, si lo que me dice el otro es mentira, pues es mentira y ya está. Y si es verdad, pues puedo ganar, porque la verdad siempre me va a hacer bien, aunque me cueste digerirla. Entonces, cuando en el contexto que sea familiar, comunitario, social, laboral, me dicen algo, pues tenemos que ser como bastante libres. O sea, si lo que dicen es verdad, me ayuda a crecer, y si lo que me dicen es mentira, pues no me quita nada, si realmente pues es mentira, ¿no? Entonces, que me digan que soy un envidioso, pues mira, si lo soy puedo crecer, y si no lo soy, pues yo sé que no lo soy, y Dios me juzga, Dios sabe, pues ya está, ¿no? Entonces, esa capacidad de ser confrontados, de dejarse confrontar, es importante, ¿no? Y luego, por encima de todo, el deseo de hacer la voluntad de Dios. Yo creo que uno de los rasgos comunes de los santos es el deseo radical de hacer la voluntad de Dios por encima de su propia voluntad. Eso no es fácil, porque pues, tenemos el orgullo muy desarrollado y queremos hacer lo que nos da la gana, cuando nos da la gana y como nos da la gana, ¿no? Pero por lo que comentábamos ayer y hoy, una de las lecciones más importantes de esta pandemia es el redescubrir que nosotros no somos Dios, que somos criaturas, que somos muy vulnerables, que aunque tengamos toda la ciencia y toda la técnica, todo esto puede saltar con un pequeño virus. Pues han pasado apenas, desde que saltó la alarma, han pasado apenas 3 meses y medio y ha cambiado el orden mundial. O sea, estamos viviendo algo que nunca había habido en la historia, porque sí que había habido pestes, pero no a nivel mundial, ¿no? Entonces, quizá la conciencia de que no somos Dios, de que somos criaturas, esa humildad esencial de saber que hay un creador y que nosotros somos criaturas,
es uno de los regalos más grandes que nos puede dar esta pandemia, ¿no? Y el deseo de realizar nuestra vida a la luz de nuestro Creador. Entonces, ese deseo de hacer la voluntad de Dios es una de las claves de la santidad y es también una de las claves en el acompañamiento. Mira, yo no tengo nada ni que perder ni que ganar, solo quiero hacer la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es a la izquierda, vamos a la izquierda, y si es a la derecha, es a la derecha. Esto lo expresa muy bien San Ignacio de Loyola en el principio y fundamento de los ejercicios espirituales, cuando dice que todos estamos llamados para conocer, amar y servir a nuestro Creador, y tenemos que usar de las criaturas tanto en cuanto nos llevan hacia el fin. Entonces él habla de la indiferencia ignaciana, o sea, hacernos libres de todas las criaturas y de nosotros mismos para buscar la voluntad de Dios. Consuelo, ¿querías hablar? No, bueno, solo quería preguntarte, porque había entendido al principio que hablabas del acompañante y luego cuando has hablado ya de la capacidad de expresarse y de ser confrontados, has pasado a hablar del acompañado, ¿no? No, hoy la clase es todo el tiempo del acompañado. ¿Sí? Sí, es del acompañado. Lo que pasa que estamos poniendo un presupuesto y es que todo acompañado también puede ser acompañante. Y que nosotros no tenemos que partir de la base de que el acompañante es el sacerdote, sino que acompañante puede ser una religiosa, puede ser una misionera, que acompañante podéis ser vosotros como padres de familia o vosotros como cristianos que queréis formaros y de hecho estáis formándoos para poder realizar una misión. Y una parte de la misión es el ser acompañante. Pero entonces volvemos a, somos también personas acompañadas. Vale. Perdona. No, está bien. Bien, entonces, mirad, el siguiente punto es un punto que he enviado los apuntes, son unos apuntes larguísimos y voy a explicar por qué. El siguiente punto se llama barro y tesoro. Entonces, estamos intentando entender dentro de este esquema de la comunicación el acompañado, ¿no? El receptor. ¿Quiénes somos? Entonces, esa pregunta antropológica, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la persona humana? ¿Quiénes somos? Es fundamental, tanto para acompañar como para ser acompañados. Tanto para poder ayudar a los otros como para nosotros poder realizar nuestra vida cristiana. Entonces, es muy importante tomar conciencia de la antropología, tomar conciencia de lo que es la vida humana y desde ahí también pues, de lo que es la parte física, la parte psicológica, la parte espiritual. Pero antes de la parte espiritual, antes de la parte psicológica, o sea, el acompañamiento tiene algo de psicológico, tiene algo de espiritual, pero antes de eso, a la raíz de todo está como esa dimensión antropológica. En esos apuntes, que son casi 40 páginas, no os los estoy enviando para que los estudiéis, pero sí, si os puede ayudar, aunque sea leyendo el índice, tomar como conciencia de nuestra identidad, ¿no? Yo he dado la materia de antropología teológica, que se fundamenta en Génesis, en Génesis 1 al 3, y que la he titulado así, Barro y Tesoro, barro con afanes de cielo. Estos apuntes son como una síntesis de una antropología teológica. Y lo que vengo a decir es algo muy sencillo, y es, en Génesis 1 y 2 se habla de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en Génesis 2, al hablar de la creación, se dice que Dios tomó barro. La palabra barro en Biblia es polvo, Adamá. Adán viene de polvo, ¿no? Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. O sea, la palabra Adán viene de Adamá, que significa polvo. Y hace relación a... El polvo es incluso menos que barro, no tiene agua. El polvo es pues como la materia en su elemento más básico, inerte. Hace relación a nuestra corporalidad, a nuestro ser caducos, a nuestra vulnerabilidad.
En cambio dice el relato del Génesis que Dios insufló su hálito y utiliza la palabra ruá, que significa espíritu. Entonces, somos barro y somos hálito de Dios, somos espíritu. Y esa es nuestra composición. Nuestro H2O, nuestra composición básica, es que somos barro y que somos ruá, que somos tesoro, que somos imagen y semejanza de Dios, que somos criaturas, pero que estamos llamados a participar de la comunión trinitaria, del amor trinitario. ¿En qué se manifiesta nuestro barro? Pues hablamos de una humanidad que tiene necesidades. Entonces, en estos apuntes lo que estoy desarrollando un poquito es como toda esa dimensión de barro que a veces nos cuesta aceptar, que nos cuesta reconocer, pero que es muy importante tomar conciencia. Todas las personas tenemos necesidades antropológicas básicas. ¿Sí? Todas las personas, y ahí, pues, por ejemplo, hablo de la pirámide de Maslow, que tenemos necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades de afiliación, necesidades de reconocimiento, necesidades de autorrealización. Van de lo más básico a lo más profundo, ¿no? Pero todos tenemos necesidades. Aceptar que tenemos necesidades es, pues, un principio de sabiduría, ¿no? Y no siempre es fácil. Todos tenemos limitaciones. Y hay limitaciones de todo tipo. En Spotify, para los que les gusta la música, tienen como mensajes, y uno de los mensajes que dicen para promocionar la música de Spotify es, todos nos dicen que menos es más y que hay que aceptar los límites, pero los límites son un rollo. Entonces, paga el Spotify Premium y así no tendrás límites de tiempo ni límites de... ¿Sabes? Entonces es como, a mí me ha ayudado a escuchar eso porque dices, es como un denominador, o sea, no aceptamos los límites. No aceptamos los límites, nos cuesta, no queremos límites. Y justo esta situación de pandemia nos ha ayudado y está ayudando a los jóvenes a entender que hay límites y que los límites no son malos. O sea, a mí me gustaría volar, la verdad, siempre he soñado con volar, como los pájaros, como las águilas, pero pues levantar las piernas me da fatiga. Entonces, pues aceptar que no soy un pájaro y que no puedo volar no significa que sea menos persona. Significa aceptar que yo no puedo volar, punto. Bien, entonces luego hay toda una situación que le he llamado la paradoja humana. O sea, nuestra vida está hecha de paradojas. Y a veces somos muy simplistas. O sea, nuestra sensación y a veces nuestra manera de afrontar la vida es que todo o es negro o es blanco. Y eso a veces es malo, porque en la vida hay grises, porque la vida no es tan simplista. Muchas veces somos muy populistas y los populistas buscan como análisis fáciles de creer y simples, explicaciones de la realidad muy simplistas, muy unívocas, muy absolutistas. Y eso lo hacemos muy a menudo en nuestra propia existencia, ¿no? Recuerdo una vez una propaganda italiana, los italianos son unos descarados impresionantes, que era una mujer muy guapa, desnuda, y la mujer al lado, la misma mujer al lado vestida de monja, pero con un hábito de esos de monja. Entonces, la propaganda era o todo o nada. Y a mí me llamó la atención porque realmente dices, es que es una postura muy humana nuestra, o todo o nada, o soy santo o soy diablo. O soy santa, o soy monja o prostituta. O soy la persona más cariñosa, más sumisa del mundo, soy la persona más rebelde, más intratable del mundo, ¿no? Entonces, nuestra vida está llena de paradojas. Por ejemplo, la paradoja entre la institución y el carisma. O sea, hay que ser espontáneos, hay que vivir la escucha del Espíritu Santo, pero también está la institución, también está la norma, también están los mandamientos, y no podemos anular ninguno de los dos polos.
El hombre y la mujer, cada uno tenemos nuestras formas de ser distintas, nuestras maneras de conocer distintas, nuestras maneras psicológicas y espirituales de acercarnos a Dios incluso. Entonces, no podemos negar como esas formas distintas. No podemos negar esa polaridad que hay entre la razón y los sentimientos. No podemos negar esa polaridad que hay entre lo global y lo local. O sea, nuestra vida está llena de muchísimas paradojas. Cuando yo creo que la madurez humana está en la integración de esos polos, no tanto como polos que se contraponen, sino como parte de la existencia. Y la paradoja principal y básica, radical de nuestra existencia es que somos polvo, que somos barro y que somos tesoro. O sea, que somos criaturas, que somos contingentes, que somos vulnerables y al mismo tiempo que estamos creados a imagen de Dios. Entonces, esa es la paradoja principal de nuestra existencia humana, pero es que toda nuestra existencia humana está compuesta de paradojas. Entonces, insisto, la madurez humana no está en escoger entre el negro o el blanco, sino entre saber integrar el negro y el blanco. Entre saber integrar que somos barro y que tenemos tesoro. Entre saber integrar que somos divinos y humanos, que somos temporales, pero que estamos llamados a la eternidad, que somos corporales con limitaciones espaciales, pero que estamos llamados a una infinitud. Y así, pues todas las paradojas de la existencia, ¿no? Y eso, pues en la Iglesia también ha hecho mucho daño, porque algunos se hacían los simpáticos, de modernos, de no hace falta las normas, no hace falta las leyes, no hace falta la institución, lo importante es el espíritu. Pero eso es una falacia, fácil, al final. O otros han ido al otro extremo, o sea, lo que nos salva es el cumplimiento de las leyes, las normas, los ritos, entendidos como tales, y la espontaneidad, la libertad, el espíritu, eso es peligroso. Entonces, esas radicalizaciones generalmente al final terminan como en herejía, en desviamiento o en empobrecimiento. Bien, necesidades, límites, paradojas, situaciones que nos crean sufrimiento y dolor. Y yo creo que algo de este tiempo también es muy positivo porque los jóvenes los niños se estaban creando con una incapacidad para la resiliencia muy grande. Se estaban convirtiendo en pequeños cretinos, dictadores que eran incapaces de cualquier pequeño gesto de sacrificio o de aceptar el sufrimiento. Y toda esta situación está siendo una maravillosa escuela de afrontar en nuestra vida el dolor y el sufrimiento y de poder ser más resilientes. Decía Buda, el fundador del budismo, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y esa distinción de psicología es muy importante. O sea, digo un ejemplo muy sencillo para que me entendáis. Un niño se cae y se hace daño en la rodilla, pero pues no mucho daño, se levanta y ve que no está su mamá, su papá, y pues se levanta como tranquilo y de pronto ve a su mamá que llega y se pone a llorar. Y antes no lloraba y ahora de pronto llora descaradamente. ¿Qué es lo que está pasando? Que está suscitando el sufrimiento. Antes tenía dolor, pero no era mucho, pero entonces ahora lo ha convertido en sufrimiento. Entonces en nuestra vida hay cosas que nos producen dolor físico, psicológico, espiritual. La muerte de un ser querido, pues, o sea, todos somos humanos y nos crea dolor. Pero uno después de 20 años de perder un ser querido puede seguir sufriendo por ese ser querido que ha perdido. Y ese sufrimiento es inútil, es digamos, vano. Entonces el dolor, pues hay que aceptarlo, acogerlo, pero no transformarlo en un sufrimiento estéril. Y esto, repito, es a un nivel físico, a un nivel psicológico, a un nivel espiritual. O sea, porque hay cosas que hemos vivido en nuestro pasado que nos han producido un dolor real, no era ficticio, era real, pero 10 años después pueden producirnos un sufrimiento que es psicológico, que es espiritual y que quizá es innecesario. Entonces, que en nuestra vida venga el dolor fruto de lo que sea, pues bienvenido sea, pero que no seamos nosotros a producir un sufrimiento que es estéril o que es inútil, ¿no?
Entonces, pues también dentro del acompañamiento, pues también es importante reconocer esto, que una cosa puede conllevar un dolor real, auténtico, profundo, pero puede ser que vaya más allá de causa-efecto. Y eso pues es también un misterio dentro de la persona humana. Entonces, a veces el sufrimiento es una alerta emocional. Por ejemplo, pues la ansiedad en un momento es pues consecuencia como de algo que nos preocupa, de algo que nos da miedo. O sea, a veces pues cuestiones que vivimos están causadas por otros motivos más fuertes, ¿no? Bien, luego también hay límites de la persona dentro de este barro, que es nuestra antropología. Hay límites de la persona o defectos de fábrica, límites que proceden del tiempo y del espacio, límites físicos, otras veces son límites imaginarios, ficticios, otras veces son límites por las etapas de nuestra vida. O sea, a los 55 años, pues físicamente no puedes hacer lo mismo que a los 20 y lo tienes que aceptar. Hay límites que vienen por integrar la diversidad, o sea, porque no somos iguales. Hay límites sociales, legales, como todos los límites que estamos experimentando ahora tan profundos, fruto del confinamiento, ¿no? Pero también hay otros límites autoimpuestos. Bueno, entonces hago un paréntesis. Todo lo que digo en estos apuntes son una mezcla de formaciones, de artículos, de cuestiones. Yo no soy psicólogo, ni lo que digo es un dogma de fe, ni la última teoría psicológica. Son cosas a veces de sentido común. Entonces, pues me puedo equivocar en alguna afirmación, lo perdonáis, pero sí es como esa constatación, ¿no?, de toda esta realidad que conlleva nuestro barro, nuestro ser criaturas, ¿no? Bien, entonces, en todas estas cuestiones que estoy diciendo, está la pregunta de qué significa esa dimensión del barro, cómo lo aborda Jesús y cómo lo podemos abordar nosotros, ¿no? Bien, luego dentro de este barro, pues está también las enfermedades físicas, las enfermedades psicológicas y las enfermedades espirituales, que a veces van pues muy unidas unas con otras, ¿no? Simplemente comentar que en nuestro mundo, el siglo XX-XXI, lo que es la soledad, lo que es el estrés, lo que es la ansiedad, pues se están convirtiendo en enfermedades, en pandemias realmente. Y algunas pues son muy reales, otras son fruto del estilo de vida que estamos viviendo, ¿no? Entonces, la soledad, por ejemplo, antiguamente no estaba considerado como enfermedad y, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado hace unos poco más de un año como enfermedad dentro de la lista, ¿no? Entonces, son enfermedades, heridas típicas del siglo XX y XXI, la depresión, el estrés, la ansiedad, la soledad. Entonces, todo esto para hablar de que hay enfermedades físicas, enfermedades psicológicas, enfermedades espirituales, ¿no? Recuerdo una vez una tía mía que estaba siempre enferma y que un día mi padre, que en paz descanse, que era a veces muy radical en el tema de la fe, le dijo un día descarado a su hermana, le dijo, mira, lo que tú tienes que hacer es ir a confesarte y hacer una confesión bien hecha. Y efectivamente, pues mi tía se fue, se confesó y como que el nivel de enfermedades le bajó al menos en un 40%, ¿no? Bien, entonces, pues no siempre las enfermedades son físicas, a veces pueden ser psicológicas, pueden ser espirituales, pero tampoco nos tenemos que asustar de esto, somos una unidad. Entonces, que yo tenga un problema espiritual y eso me afecte físicamente, pues es que es normal, o sea, es que somos una unidad. Y por eso el cuidado de la salud tiene que ser integral, cuidado físico, cuidado psicológico y cuidado espiritual. Y por eso los acompañantes o directores espirituales, entre ellos todos vosotros, pues también tenéis que ser personas con un poquito de sentido común en estos aspectos, ¿no? En estos aspectos que normalmente son parte de nuestro barro. Un capítulo muy importante son las heridas emocionales. Yo realmente en estos años últimos, sobre todo que he estado en México,
he percibido que el tema de las heridas emocionales están en casi todas las personas. O sea, que si alguien tiene una herida emocional, pues bienvenido al club, porque es algo como muy normal. Yo he tomado conciencia en estos años, ¿no? Cómo lo que hemos vivido en el pasado nos afecta profundamente sin darnos cuenta, y a veces en la juventud no pesa tanto, no lo notamos tanto, a veces se nota con el pasar de los años, se nota cuando llevas 5 o 10 años de casado, se nota cuando llevas 5 o 10 años de sacerdote. Y dices, ¿pero qué pasó con este sacerdote que tiene un comportamiento tan errático? Y antes era una persona muy devota, muy buena, muy apostólico. Dices, pues igual ese sacerdote lo que tiene es que ha tenido una herida emocional toda su vida, pero que nunca la ha abordado, nunca, ni con sus directores espirituales en el seminario. Entonces luego de pronto sale con una especie de manía por el dinero, o sale con comportamientos sexuales incorrectos, o sale con cosas, y dices, ¿pero cómo ha podido caer ahí? Y a veces lo que pasa es que tenía heridas emocionales que nunca las afrontó. Esto también pues, nos puede pasar en todos los ámbitos. O sea, personas casadas que no han tenido problemas y que de pronto caen en el alcoholismo. Y dices, pero la mujer se puede extrañar y decir, pero si es que mi esposo nunca bebió o no bebía. Y dices, sí, pero es que si escarbas un poco te das cuenta de que el padre de él era borracho. Y eso le marcó y le creó una herida emocional. Y él ha sido capaz de vencer esa herida durante un tiempo, pero en un momento de crisis, de vacío, de lo que sea, le ha surgido de nuevo, ¿no? Entonces las heridas emocionales pues a veces nacen del abandono, del rechazo, de la traición, de la humillación, de la injusticia que hemos podido experimentar, real o imaginaria. Real o imaginaria, a veces son cosas imaginarias, pero que producen heridas reales, ¿no? Entonces es bueno el tomar conciencia en el acompañamiento de las heridas de las personas. Yo, por ejemplo, cuando he estado acompañando estos años a personas, sobre todo en matrimonios, que venían con dificultades matrimoniales, lo primero me ayudaba a escuchar a los dos, no solo a uno. Y constataba que a veces parecía que eran personas que dices, ¿pero están casados los dos juntos o son con distintas parejas? No, no, son casados juntos, pero tiene una versión de la historia y de la realidad totalmente distinta. Entonces, yo recuerdo una vez un matrimonio que, pues, él había sido infiel y vinieron a mí a punto de romper su matrimonio, gracias a Dios se salvó, pero cuando hablaba con él y cuando hablaba con ella, pues me di cuenta de las heridas que tenían. Y entonces resulta de que él no había conocido a su padre era un mujeriego. Bueno, el caso es que él tenía una herida y él pues luego, pasados los años, después de 20 años de casados, pues cayó en el adulterio. Pero ella también era hija de un general del ejército y también tenía su herida. Entonces era una persona que tenía una herida emocional por ausencia de figura paterna, que se había juntado con una persona con una rigidez increíble, fruto de su educación. Entonces se había juntado el hambre y las ganas de comer. Entonces, ¿quién tenía la culpa de ese adulterio? Pues la tenía el padre del chico, el padre de la chica, antes que el chico y que la chica. Entonces dicen, no, el culpable del adulterio es el chico, es el que ha caído en adulterio. No, la culpa de ese adulterio fueron los padres de él y los padres de ella. Y ella también tiene culpa en ese adulterio porque ha sido tan rígida que ha conducido a su esposo a una situación, a un callejón sin salida. Entonces, digamos, cada uno tiene su responsabilidad, ¿no? Y cada uno también con sus heridas puede cortar con esas cadenas que le ha producido la herida. Pero eso exige un reconocimiento de las heridas. Entonces, para ser acompañantes, también tenemos que ser acompañados, reconocer nuestras propias heridas, ponerles nombre, no asustarnos de que tengamos heridas, ponerles nombre, saber pedir ayuda, saber ayudarnos, saber trabajarlas. Entonces, que sentimos que tenemos alguna herida emocional, bienvenidos al club de los normales. O sea, porque esa es la vida. Pero es importante aceptarlas, ponerles nombre, trabajarlas, pedir ayuda, y si tenemos una herida emocional que no se puede arreglar, porque no se puede arreglar, pues aprender a convivir con ella. Yo siempre pongo el ejemplo de San Pablo, que en 2 Corintios comenta de que por 3 veces pide a Dios que le cure de un aguijón que tenía clavado, pero Dios no le cura, sino le dice, mi gracia te basta.
Bien, también, pues dentro de este barro tenemos lo que son las adicciones, manías, afecciones desordenadas. Y dentro de las adicciones más reconocidas, pues están el alcohol, las drogas, las adicciones sexuales, la pornografía, que hoy es pues terrible, el tema de los tragones compulsivos, el tema de los robos compulsivos, el tema se está haciendo muy común en los adolescentes, el tema de las apuestas. Antes de la pandemia estaban creciendo como setas delante de los institutos, estaban creciendo los lugares de apuestas. Pero también hay otras adicciones no reconocidas, como el trabajo, el deporte se puede convertir en una adicción, los estudios, la búsqueda de seguridades. Yo tengo un amigo que su esposa tiene la adicción de la limpieza compulsiva y es terrible, o sea, de verdad es de psicología, de manual de psicología. El almacenar compulsivo, tengo un conocido sacerdote que tiene el síndrome de Diógenes, o sea, literal, o sea, almacena cosas, pero a sacos. El tema de la apariencia, que lleva a la anorexia, las compras compulsivas, la adicción al internet, a las redes, que es muy sutil, porque uno puede ser adicto al WhatsApp, por ejemplo. Las series de televisión, yo os recomiendo que cuanto más os alejéis de las series, más ganáis en vuestra vida. El tema de los juegos, bueno, pues hay muchas adicciones y algunas son muy sutiles. Lo mismo las manías. La manía del griego viene de la palabra locura, demencia, estado de furor, pero es como una especie de trastorno que nos ayuda, o sea, que nos lleva como a enfatizar algún aspecto de una manera enfermiza. Me he atrevido a poner como una lista de manías y son como 400, ¿no? Es muy curioso el tipo de manías que puede haber, ¿no? Por ejemplo, la cinomanía, entusiasmo y amor intenso por los perros, la melomanía, fascinación excesiva por la música, megalomanía, fantasías obsesivas de omnipotencia, cleptomanía, impulso incontrolable por robar, fogomanía, deseo irresistible por los alimentos y comer, la paramanía, impulso irresistible en realizar quejas de todo. No sé si conocéis a alguien o tenéis algún primo que se queje de todo, ¿no? Pues bien, hay muchos tipos de manía, ¿no? La piromanía, compulsión irracional por encender fuego. No sé si sabéis el chiste de la mujer que va al confesionario y dice al sacerdote: padre, me acuso de que soy pirómana. ¿Qué? Sí, que soy pirómana. No será para tanto, hija. ¡Fuego, fuego! Estaba quemando el confesionario. Bien. También dentro de esta lista de barro están las afecciones desordenadas y luego hay otro nivel que es el nivel ya donde entra más, digamos, como el maligno, el mal. Todo lo que es las pruebas, las tentaciones, la concupiscencia, el pecado y luego pues otra dimensión que es toda la dimensión de lo que son las posesiones, las maldiciones, pues todo este tema que ya hace relación a brujería, que hace relación a... Bien, entonces, muy brevemente, el diablo tiene dos tácticas fuertes. Una es obsesionarnos por el pecado y por el diablo, y otra es hacernos creer que no existe el pecado y que no existe el diablo. Son como los dos extremos, ¿no? No existe o todo es, ¿no? No existe el pecado o todo es pecado, ¿no? Entonces, creo que es importante saber discernir la diferencia entre lo que es una prueba y una tentación. La prueba, pues la vida nos prueba. O sea, por ejemplo, la pandemia es una prueba. Lo que estamos viviendo por el confinamiento es una prueba. Pero ahí puede también, un paso más, es la tentación, que es cuando es una incitación por parte del maligno, de Satanás, que nos lleva como a una acción mala, negativa, a un pensamiento, una intención o una acción negativa que nos lleva al pecado. Estar confinados no es malo, es una prueba, no es ni positivo ni negativo. Podemos sacar infinitud de cosas buenas, pero también
dentro del confinamiento podemos sentir las tentaciones, por ejemplo, la tentación del pesimismo, del miedo, de que nos vamos a morir, y nos entra un miedo irracional. Bueno, pues ahí hay una tentación que nos lleva a la desesperanza. La esperanza es una virtud teologal, la desesperanza pues es algo que es pecado, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre la prueba y la tentación. Por ejemplo, esto es muy sutil cuando alguien le ha hecho daño a uno en la vida. Uno puede en el corazón haberle perdonado, pero siempre que piensa en él siente como una especie de aversión. Pues ahí es, digamos, como puede ser una tentación, pero eso no significa que sea pecado. O sea, uno en el corazón puede ser que haya perdonado profundamente, pero siempre le viene como el ruido. Entonces es distinto la prueba, la tentación y el pecado. El pecado es cuando accedemos con nuestra voluntad a algo que es negativo, ¿no? Y la concupiscencia es como esa tendencia al mal que tenemos. O sea, en nuestra humanidad afectada por el pecado, pues todos tenemos unos instintos. Instintos que en el fondo, en su origen son buenos, ¿no? El instinto de comer, el instinto de supervivencia, el instinto sexual son instintos buenos, pero que pueden degenerar y nos pueden llevar al mal. Entonces, nuestra humanidad está marcada por una tendencia al pecado y esa es la explicación por la que a veces nos podemos confesar muy sinceramente y muy arrepentidos, pero luego pues a veces volvemos a sentir las mismas tentaciones. Entonces uno dice, pero Dios no me perdonó. Sí, Dios me perdonó el pecado, pero mi carne está como con una tendencia, una concupiscencia, un afecto desordenado hacia el mal, que necesita toda una purificación. Bien, entonces, bueno, termino con... todo esto lo he desarrollado en los apuntes y la última parte habla del tesoro. El tesoro que viene de nuestra dignidad como criaturas, a imagen y semejanza de Dios, el tesoro que nace de nuestro bautismo, como sacerdotes, profetas, reyes, como templos del Espíritu Santo, el tesoro que nos viene como personas confirmadas. También tenemos un tesoro por el sacramento del matrimonio, también tenemos un tesoro por el sacramento del orden o por la consagración. También hay un tesoro que se nos va dando a través de los dones que vamos recibiendo en nuestra vida, de las llamadas de Dios que vamos recibiendo en nuestra vida. Entonces, en ese capítulo, para no quedarnos como una visión antropológica negativa, de que toda nuestra vida es peligro, de que toda nuestra vida es malo, desarrollo lo que es el tesoro de nuestra vida. Sintetizado, el tesoro de nuestra vida es nuestra vocación a la vida y al amor, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, con muy pocas palabras estoy diciendo muchísimo más que el barro. He hablado mucho del barro, pero realmente el tesoro que tenemos es mucho más grande. Y una imagen muy bonita es la del iceberg. El iceberg tiene la mayor parte enterrada bajo el agua y lo que vemos es solamente 1/8 del volumen total. Entonces, a veces percibimos solo ese 1/8 que está arriba, que es el barro. Pero de verdad que ese tesoro que hay debajo es infinitamente más grande que el barro, ¿no? Es nuestra capacidad, nuestra dignidad por ser personas, por ser imagen de Dios. Es nuestro tesoro por ser llamados al amor, por ser llamados a la vida, a la fecundidad física o espiritual. Nuestro tesoro que viene de la llamada a la comunión con Dios. En el Verbo un Día hablamos mucho de esa llamada a ser Cristo, que lo desarrollé en los primeros temas del seminario. Ese tesoro por nuestra vocación comunitaria, llamada a ser iglesia, llamada a ser comunión, lo que decía tan hermoso el Papa estos días, hemos dado cuenta en esta pandemia que estamos en la misma barca, que todos somos vulnerables y que todos somos importantes y necesarios, ¿no? Ese tesoro que es la llamada al amor, ese tesoro que también es esas llamadas, esos dones, esos carismas personales que tenemos en nuestra vida. Bien, entonces parte del acompañamiento es tomar conciencia de lo que es nuestra realidad humana y saber distinguir lo que es el barro y de lo que es el tesoro. Y una parte muy importante del acompañamiento es cuando hablemos con personas que están expresándonos un sufrimiento, una necesidad, una tentación, un dolor, encontrar en medio del barro
que nos expresan, ser capaces de ver el tesoro y ayudarles a que las personas descubran el tesoro que tienen. Entonces, quizá hay muchas situaciones de barro que no vamos a poder cambiar, pero sí que podemos ayudarles a que descubran el tesoro que tienen en su vida, ¿no? Entonces es cuando, como por ejemplo, cuando viene una persona y te dice, es que soy homosexual. Y dice, sí, pero yo no me he presentado a ti como heterosexual, me he presentado a ti como una persona que eres más que tu orientación sexual. Tú tienes unos sueños, tienes una capacidad de amar, tienes muchísimas más cosas que tu orientación sexual. Entonces estás hablando de un problema, estás hablando de una tendencia sexual, la puedes sentir como buena, como mala, como normal, me da igual, pero tú eres más que tu orientación sexual. Entonces, parte del acompañamiento es tener esa capacidad de descubrir el tesoro que está debajo. Bien, yo creo que tenemos que terminar ya. Simplemente comentar que tenéis pues, el documento este más breve, más sencillo, y este documento más largo que si queréis ojearlo o si queréis leerlo en algún punto, pues lo leéis. Pero bueno, al menos en la clase queda claro como esa realidad paradójica que es nuestra existencia. Perdonad que no os he dejado intervenir, no sé si queréis añadir algo, alguna pregunta, algún eco, alguna constatación. ¿Hay que hacer alguna cosa de esta sesión o del trabajo del curso? ¿Cómo va? Mirad, yo lo que os aconsejo por ahora es que en la medida que podéis que profundicéis los temas, que leáis los apuntes de la primera parte, los que tengan posibilidad de leer todo esto, que lo podáis leer y también como ir reflexionando o, por ejemplo, en concreto, en estos días que os envié el email, lo que os decía es tomar conciencia y os puede servir como en un papel escribir o simplemente señalar situaciones de personas que necesitan ser acompañadas, ¿no? Entonces hemos hablado algo, ¿no? Hemos hablado de los ancianos, hemos hablado de los niños, hemos hablado de las personas con adicciones, con situaciones de vulnerabilidad, pero podríamos tomar un poquito más conciencia, por ejemplo, de qué situaciones van a necesitar los adolescentes. ¿Qué situaciones? Ayer comentaba de que, por ejemplo, mis sobrinas llevan con novios unos chicos muy buenos realmente, llevan un tiempo largo, alguna ya se podría casar, pero pues están bloqueadas porque pues el tema laboral está cada vez más problemático. Entonces hoy en día una pareja joven, si no tienen trabajo los dos, no se atreven a casarse, aunque pudieran casarse. Entonces tenemos una generación joven que van a estar en esa situación. ¿Cómo acompañarles, no? Cómo acompañar a esas personas que han perdido un ser querido. Y estamos hablando de hermanos de comunidad que han perdido a su padre sin poder despedirse, ¿no? Cómo acompañar o ser solidarios en esas situaciones. Cómo acompañar a este mundo con todos los cambios que va a haber, sociales, políticos, religiosos. Comentábamos ayer y hoy que una cosa es una vuelta a la espiritualidad auténtica, a una vuelta a un espiritualismo que es nueva era. ¿Cómo acompañar a esas personas que tienen inquietudes espirituales en estos días, ¿no? Entonces, como tomar conciencia de todas las situaciones a nuestro alrededor, que pues un poco lo que comentaba, me parece, no sé si fue Rosa, decir, como tomar conciencia en tu lista de contactos, personas, lo que están viviendo, y en un momento dado también, pues, darte un espacio para hacer una llamada, para poder compartir qué tal, cómo estás, cómo lo estáis viviendo, sin la pretensión directa de decir yo soy tu acompañante espiritual y déjate acompañar y abre tu corazón a mí, no. Pero sí que saber que a veces el estar, el compartir, el dialogar, pues también ayuda mucho y es pues una dimensión del acompañamiento. Entonces, digamos que como tarea, pues lo que podáis leer de los apuntes, reflexionar y sobre todo tomar conciencia del mundo que nos va a quedar fruto de la pandemia, de las situaciones que nos van a quedar y de las necesidades que va a vivir cada franja, cada etapa de edad, cada colectivo. ¿Algo más? Bien, pues nada, muchas gracias por la paciencia.
Y esto ha sido un éxito. Hoy nos hemos conectado 16. Así que nos estamos convirtiendo en millennials. Sí, un poco tarde, pero sí. Hacerlo a tus profesores, a ver si podríamos hacerlo más. Sí, eso es, para no perdernos. Vale. De todas formas, yo lo diré, pero también es bueno si vosotros en los WhatsApps y en los medios o a Belén le decís que ha sido muy bueno y que es... Ya lo he hecho. Vale. Está hecho. Vale, entonces, pues adelante. No hace falta que cliquéis en el dedito para arriba, o sea, hemos disfrutado de estar juntos y ya está. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues para la lección de mayo yo creo que es obvio que no nos vamos a poder reunir, porque aunque se levante el confinamiento, no creo que se levante el confinamiento de las clases. No. Entonces, mientras las clases universitarias no se levante el confinamiento, nosotros no podemos hacer reuniones presenciales, con lo cual casi con toda certeza de que en mayo pues nos volveremos a reunir así. Muy bien. Muy bien. Intentaré ajustar un poquito el tema de los emails porque alguno me ha faltado, pero bueno, intento para la próxima vez actualizarme. Muy bien. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Hasta Feliz domingo a todos. Día. La misericordia. Exactamente. Besito a todos. Besos. Luego. Hasta luego.